Ok. La enseñanza del día de hoy la vamos a titular El Niño Jesús. Y se encuentra en Lucas, capítulo 2. Vamos a intentar ver los versículos desde el 39 al 52. Recientemente he estado leyendo algunos posts acerca de enseñanzas heréticas de la identidad de Cristo. O sea, hay muchas personas que obviamente, como es muy difícil decir que Cristo como figura histórica no existió, porque ya se puede probar históricamente, entonces ya hay algunos que dicen, no, sí, es cierto que existió, pero esa idea de que era el Hijo de Dios es algo que fue un rol que jugó por el tiempo en que vivió. Los judíos estaban a la espera del Mesías, necesitaban un Salvador. Entonces Cristo es presionado por el ambiente, por la sociedad, por él mismo, y juega el rol del Mesías. Eso es una de las ideas erróneas. Otra muy famosa, es de que sí, Cristo sí fue el Mesías, pero lo empezó a hacer en el momento que fue bautizado por Juan, que de alguna manera cuando recibió el Espíritu de Dios, que Dios dio testimonio, en ese momento como que Dios se le metió dentro. Y estas ambas ideas no tienen ningún sentido bíblico. Por eso el día de hoy vamos a intentar hacer una mirada a la vida de Cristo cuando niño, donde Cristo mismo testifica que Él es el Hijo de Dios. Esto no es algo que sucedió cuando era adulto, sino que él nació así, de esta manera. Lucas nos narra un incidente cuando Cristo tenía 12 años. Fíjense que toda esta cantidad de años, estamos hablando de 30 años de Cristo vivir solo, se menciona este suceso, este incidente. Yo diría, tiene que ser súper importante para que el Espíritu Santo de alguna manera plasme en las Escrituras solo un día, solo un rato, solo unas palabras durante 30 años de vida de Cristo, antes de empezar su ministerio. O sea que realmente es algo súper importante. La idea que tiene Lucas al escribir el libro es de que sepan que Cristo es el Hijo de Dios. Y desde que empezamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos el testimonio, primero del sacerdote de Zacarías, el padre de Juan, de que Jesús iba a ser el Hijo de Dios. Después vemos al ángel Gabriel como se le aparece a María. Vemos como un ángel se le aparece a José en sueño. Todos ellos diciendo que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Mesías. Tenemos después el testimonio de los ángeles que avisan a los pastores. Los pastores igual testifican que es el Hijo de Dios. Luego, si revisamos unos versículos antes de los que vamos a leer el día de hoy, en el capítulo 2, vemos que en el templo había un hombre muy piadoso llamado Simeón, que también dice que sus ojos lograron ver a la salvación de Dios. Y luego la profetisa Ana igual no cesaba de hablar del niño. O sea, todos estos son testimonios de personas que vieron a Cristo desde bebé, desde niño, y sabían que ese era el Hijo de Dios. Pero parece como que no es suficiente, ¿no? Entonces Lucas también incorpora el propio testimonio de Cristo mismo a los 12 años. Dice, vamos a empezar por el versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea, de cuando dice haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, se refiere a lo que dice un poco antes del versículo 22, donde, o sea, todas las mujeres, luego de haber dado a luz su primogénito, tenían que esperar 40 días para purificarse, y luego entonces traía al niño al templo y ofrecía un sacrificio y lo presentaba al Señor. De ahí es donde sale la idea que tienen las iglesias cristianas del día de hoy de presentar los niños al Señor. Obviamente, la idea sale de ahí, pero la manera que la hacen la mayoría de las iglesias cristianas no tiene mucho que ver
con lo que realmente estaba prescrito. Porque fíjense, las personas inclusive que no son ni siquiera cristianos, nada más son simpatizantes o amigos de la obra, o conocen a alguien, o son familias de alguien que sí es creyente, inclusive traen a los niños aquí, a que los presenten a Dios, porque se ha divulgado esta idea de que presentar los niños a Dios significa que vienen a buscar la bendición, oran por él para que le vaya bien en la vida, para que Dios lo cuide. Y eso está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios estableció y pedía de presentar los niños a Dios. Hay gente que viene a la iglesia. Yo una vez discutía eso con un pastor, que eso realmente no es algo bíblico, pero él me decía, pero no importa, porque de todas maneras las personas tienen una excusa para venir, aunque sea una vez en su vida, a la iglesia, vivir un mensaje. Perfecto. Pero la idea de la presentación de los niños a Dios surge de que Dios, cuando Dios te bendice con un hijo, tú traes al mundo un ser humano que también tiene un corazón inclinado al mal. Y tú lo presentas a Dios, haces un compromiso público de que tú te comprometes como padre a enseñar, a instruir a ese niño en el camino para que también sea un creyente. Eso es lo que significa entregárselo a Dios, ponerlo al servicio de Dios. Y no solo los padres, sino que los demás familiares, la congregación en general se compromete a ayudar, a enseñar a este niño para que sea instruido en los caminos de Dios. Inclusive, de ahí donde sale la idea de tener un godmother y godfather. Son las personas que van a ser los tutores espirituales. Últimamente se convierte en la persona que le da regalos, pero esa no es la idea. La idea es que son guías espirituales, maestros de la palabra. De eso se trata, presentar los niños a Dios. Porque hay que enseñarles. Fíjate que ellos naturalmente lo malo, nada de eso le enseñan, lo aprenden solo. Pero tienes que enseñarle a decir gracias, tienes que enseñarle a ser obediente. Y de eso se trata. Que es una bendición tener hijos, pero es una responsabilidad que Dios te da y tú te haces un compromiso público. Eso es lo que es presentar. Y en este caso ellos lo hacían. Ellos hacían un sacrificio y presentaban a los niños. Obviamente Cristo no necesitaba este tipo de presentación porque no tenía pecado. Pero bueno, ellos para seguir la tradición, según las leyes del Antiguo Testamento, así lo hicieron. Y dice el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. O sea, ellos como eran pobres, eso es lo único que podían. No podían ofrecer un cordero, pero aunque sea dos tórtolas o 2 palominos. Entonces luego de esto, dice que vuelven a Nazaret. Ahora Lucas, como detalle, hay algo aquí que Lucas no menciona y es un suceso también súper importante de la niñez y es la visita de los magos y la matanza de los niños. Entonces se cree que esto ocurrió, yo no creo que haya ocurrido en esos primeros 40 días, porque los magos le trajeron muchas cosas al niño. O sea, si ya José y María hubieran tenido algún tipo de dinero, el sacrificio que hubieran hecho no hubiera sido de tórtolas, hubiera sido de un cordero. Así que se cree que fue desde los 40 días hasta que al final ellos se fueron para Nazaret. Dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este solo verso incluye prácticamente los primeros 12 años de la vida. Eso es un resumen de todas las cosas que pudieron haber pasado con este niño, que era Dios en la carne. Este es el versículo, lo resume todo. Dice que se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Fíjate que luego cuando salta los versículos 51 y 52, ya es el final, y que es que incluye los otros 18 años. Y lo que vamos a ver en esta noche pasó entre este versículo de 40 y los últimos 18 años que se va de regreso para Nazaret con José y María. Así que este versículo intermedio es lo único que se sabe que Cristo dijo en 3 décadas completamente. Los primeros 12 años, según vemos aquí, están caracterizados por sucesos normales. El niño crecía y se fortalecía. Normal. Obviamente sabemos que este crecimiento y se fortalecía es una palabra especial, especificando que Cristo es un niño especial. ¿Por qué? Porque al no tener pecado, su carne, sus capacidades no se enfermaba,
no tenía decadencia. Imagínense qué clase de niño más especial. La inteligencia, ni hablar. El IQ, eso no había manera de tú medirlo. Si tú buscas en la historia, todos los niños genios que han existido, musicales, matemáticos, no tienen comparación con Cristo. Imagínense, es Dios. Se está desarrollando en él la mente de Dios. Dice que la gracia de Dios era sobre él. Esto no es la gracia que se le aplica que cuando uno habla de los pecadores, que reciben gracia de Dios sin merecerla. Estamos hablando de una gracia de Dios sobre alguien que sí lo merece. Es como el favor de Dios. Es como cuando el Espíritu Santo vino en forma de paloma y Dios dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso es la gracia que se está hablando aquí. Entonces Cristo está aprendiendo. Pero fíjense, dice Hebreos 5:8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Esto quiere decir que este aprendizaje de Cristo en la esfera espiritual, por ejemplo, no fue algo que simplemente él ya recibió de Dios. O sea, él es el hijo de Dios y Dios de un momento a otro ya lo sabía todo y era obediente y no, fue algo gradual y lo aprendió con la vida como si fuera un humano. Esto quiere decir, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. O sea, a medida que Cristo se fue creciendo y se fue enfrentando a las tentaciones que tiene cualquier niño, los niños tienen la tentación de mentir, de ser egoístas, egocéntricos, de ser impacientes, todas estas cosas. El niño Jesús tuvo que lidiar por ellas y al confrontarlo, no tenía pecado y nunca pecó. Y dice que de esa manera fue que él aprendió a obedecer la ley de Dios. O sea, en la vida real como lo haría cualquier ser humano. Pero perfecto. Entonces él aprendió la obediencia y las cosas que aprendió estudiando y confrontándola. Entonces ya cuando llegamos aquí al versículo 41, ya Cristo tiene 12 años y ya parece ser que ya es maduro espiritualmente, ya él entiende quién es él, ya el cerebro tiene la capacidad de entender ya todas las cosas, y ya él sabe quién es y ya él sabe cuál es la misión que él tiene aquí en la tierra. Dice el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas o Passover. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, hay 3 fiestas principales que son las que más se mencionan. Son las 3 fiestas principales de los judíos. La Passover, la de los en Pentecostés y el de los tabernáculos. A estas fiestas deberían ir era un deber que todos los hombres fueran. Y las mujeres no tanto, pero bueno, en este caso dice que sus padres iban todos los años a Jerusalén para denotar que María y José eran devotos en todas las cosas. Entonces, la fiesta de las Pascuas se celebraba el 15 de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Viene siendo como marzo y abril del calendario nuestro. Por eso es que en marzo y abril es que se celebra Easter, que también viene siendo Pascuas, pero en español. Pero las Pascuas cristianas tienen que ver con la resurrección de Cristo, porque Cristo murió y resucitó, o sea, murió durante las Pascuas judías o Passover, pero son completamente distintos. Las Pascuas judías celebran, es una fiesta en conmemoración a lo que ocurrió en Egipto. Es para ver a Dios como su redentor, como el salvador, como el que los redime. Cuando ellos son esclavos de los egipcios, Dios viene a rescatarlos y Dios levanta a Moisés y Moisés va donde está el faraón. Faraón no quiere dejarlos ir. Dios manda 10 plagas y la última plaga, que es la muerte sobre los primogénitos, que es Passover, de ahí es donde viene esa celebración. Que Dios los libra de la muerte que iba a causar el ángel de la muerte. O sea, el ángel iba a pasar y Dios le da instrucciones de que sacrifique un cordero y con la sangre pinten la puerta. Entonces, cuando el ángel
viniera, el ángel iba pass over the house. Y de esa manera Dios los libró. Entonces ellos tenían esa conmemoración, traían su sacrificio. Era un solo día la fiesta, el 15 de Nisan. Después de esa fiesta venían 7 días más de celebración, que era la celebración de los panes sin levadura. Y normalmente esos 8 días, la gente a veces lo confunde y lo llama Pascua general, pero realmente es un solo día. De hecho, la mayoría de las personas iban nada más el primer día y el segundo día y luego se iban porque vivían muy lejos y no eran muy devotos, habían sido dispersos y habían perdido un poco tal vez la devoción a Dios y el compromiso y solo iban esos 2 días. Pues en estas celebraciones se encuentra Cristo. Conforme a la costumbre, dice que ellos subieron cuando tenía 12 años. Entonces, cuando ellos llegan esa es la fiesta principal de los judíos. Cuando usted llega en ese día a Jerusalén, estamos hablando que hay cientos de miles de personas, si no un par de millones. Se sacrifican más de 250,000 de corderos. Estamos hablando de uno por familia, estamos hablando de que es un río de sangre por todo Jerusalén, lleno de peregrinos, gente que han caminado millas y días y días y días. La gente intentando buscar dónde quedarse. Los sacerdotes comprando también el cordero para el sacrificio. Entonces Cristo, métese en el papel, Cristo tiene 12 años. Y él está mirando todo eso que está sucediendo. Él estuvo ahí con su padre José, cuando el sacrificio, y lo que significa esto. Ya él entiende, ya él sabe que él es Dios, ya él sabe que eso mismo que está ocurriendo en ese momento, que el sacrificio, eso es él. Va a ser el sustituto, él es el Cordero de Dios. Ya imagínense la mente de Cristo procesando toda aquella información con 12 años. Luego de que ellos lograron encontrar un lugar donde quedarse y compraban su cordero, ya a la hora ya que era de noche, que cocinaban la carne y la comían, el padre de familia, hay una pregunta que siempre se le hacía al padre de la familia. ¿Por qué esta noche es distinta de todas las demás noches del año? ¿Qué es lo distintivo de esta noche? Entonces, eso era una oportunidad para el padre de familia explicar toda esta historia del ángel de la muerte y de cómo Dios los libró de la muerte de los primogénitos. Y todo esto Cristo lo está viviendo ahí y sabe que dentro de aproximadamente unos 20 años, Él va a ser el Cordero que va a salvar, que va a ser sacrificado para salvar al mundo. Dice el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pasando y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. O sea, esto da la idea de que Cristo como que se perdió o que esto parece ser un acto como de desobediencia, ¿no? Y que no estaba donde no se suponía que él estaba, o hay gente que dicen que es que los padres estaban un poco despistados. Porque ¿cómo se te va a perder tu hijo? ¿Qué sentido tiene eso? Pero piensen que Cristo es un niño perfecto. Él siempre estaba donde se suponía que tenía que estar. Siempre era obediente. O sea, María y José tal vez, ellos supusieron que estaba todo bien, como siempre todo estaba bien. Estaría con los hombres tal vez adelante, porque ya era un hombre, ya tenía 12 años, o con algún pariente, en fin, eso es algo que ellos ni se imaginaban. Porque siempre con Cristo todo era perfecto. Entonces ellos se van un día, pero a la hora de dormir, ellos caminaban en caravana por el tema de los ladrones, por el tema de que ellos vivían en Nazaret, estamos hablando de que no podían pasar por Samaria, tenían que bordearla, estamos hablando que son unas 80 millas. Si caminas unas 20, 25 millas al día, estamos hablando de 3, 4 días caminando. De día, porque de noche tienes que dormir. Entonces ellos, de regreso es la misma historia, ya caminan unas 20, 25 millas y ya de noche, ya tienen que buscar a la familia para dormir y Jesús no aparece. Imagínense ustedes la ansiedad, el sufrimiento de esta madre toda la noche. Jesús, ¿dónde está? Y esperar, obligado hay que esperar al otro día. Y después otro día más de caminata. Entonces por eso es que dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después,
porque es un día, cuando se iban, un día de regreso, volvieron a dormir, entonces al otro día es que ellos lograron encontrar a Cristo. Y usted se pregunta, ¿pero dónde puede haber estado Jesús? ¿Dónde pasó la noche? ¿Qué comió? ¿Qué hizo el niño? Y aconteció que lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, los maestros judíos tenían la costumbre, todos estos peregrinos, de venir específicamente ese día al año a Jerusalén. Inclusive se quedaban, ya habían pasado los 8 días de fiesta, se quedaban porque tenían cosas que discutir, conocimiento que compartir. Estamos hablando de los maestros devotos, de los doctores de la ley, de los expertos. Y bueno, Cristo tiene que aprovechar esta oportunidad. Recordemos que él las cosas no las recibió ya porque del cielo, él tuvo que aprender. Pero bueno, ya a esta edad parece que ya él sabe ya bastante, pero aún así es una oportunidad perfecta porque en Nazaret no creo que haya ningún doctor de la ley. Y él está en Jerusalén y él está aquí. Los maestros judíos tenían como, la costumbre era que se ponían en forma de círculo y los alumnos estaban en medio. Y ahí estaba, Cristo no estaba haciendo de maestro, Cristo estaba en el medio haciendo el papel de alumno y preguntando y oyéndole. Imagino que Cristo le preguntara acerca de las tradiciones judías, de qué pensaban ellos, porque la idea no es tanto que Cristo tal vez estaba aprendiendo, sino él estaba queriendo saber cuál era la visión judía de estos maestros acerca de la ley de Dios, cómo ellos veían el tema de los sacrificios, qué pensaban ellos o cómo interpretaban las profecías acerca del Mesías que iba a venir. ¿Cómo entendían ellos la palabra de Dios? Porque la verdad no es que Cristo estaba ahí y ellos tal vez estaban enseñando algo que era incorrecto y Cristo se lo aprendió. No, Cristo sabe la verdad de Dios, pero él está oyendo y preguntándole. Y todo lo que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, es aquí un niño de 12 años preguntando y respondiendo para atrás y tal vez preguntas que ellos no tenían respuesta, dando argumentos. Estamos hablando de un niño de 12 años, todos. Parece ser algo sencillo, pero un maestro de ese tiempo no se admiraba de nadie. Ellos lo sabían todo. Ellos eran los expertos. Y aquí dice que se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Versículo 48. Cuando le vieron, los padres se sorprendieron. Ellos están asombrados cuando lo ven. Pero el asombro que tenía María y José era específicamente del lugar donde Cristo estaba. ¿Qué hace Cristo en el templo? Porque eso estaba raro. Él debería haber estado un niño de 12 años, o con los parientes donde se quedó, o en la casa que encontraron para quedarse, o por algún lugar llorando y buscando a sus padres. Y Cristo estaba sentado como si nada pasara. Han pasado ya 3 días, como que no tiene interés ninguno de las cosas terrenales que hizo, donde durmió. Los padres están sorprendidos. Él simplemente está en el templo hablando de teología como si nada pasara. Y ella se lo toma personal. Le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? O sea, esto es, yo digo que es un vago intento, ¿no? De echarle la culpa a Cristo. Le está hablando como si él lo hubiera hecho eso intencionalmente. Y esto realmente no es lo que ocurre aquí. ¿Por qué nos has hecho así? Cristo aquí está en otro nivel. Hay algo mucho más importante que está ocurriendo. Cristo está siendo obediente, de hecho, pero obediente a su Padre, a su verdadero Padre, a su Padre celestial. Pero ella se lo toma personal. ¿Por qué nos ha hecho esto? Y la explicación dice, he aquí, fíjate, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No, 3 días, eso debe haber sido lo más triste de la vida. Ya Simeón le había hablado de ella y le iba a decir que ella iba a tener, su alma iba a ser traspasada. Ya María está sufriendo una de las consecuencias de ser la madre del Hijo de Dios. Porque, terrible. Te hemos buscado con angustia. Es como si Jesús se estuviera escondiendo. Pero él aquí no se está escondiendo de nadie, ni está en desobediencia.
Él aquí lo que está dejando claro, bien claro, quién es Él y cuál es su misión en la tierra. Que Él vino a hacer la voluntad de su verdadero Padre, que eso está por encima de los deberes, de todas las cosas terrenales. Su obediencia, más allá de ser sobre sus padres terrenales, es un ejemplo aquí de que claro, de que es a su Padre celestial. Por eso en el versículo 49, Él les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas son las únicas palabras de Cristo en 30 años. 2 oraciones, 2 preguntas que esencialmente dicen: ¿quién es Él, el Hijo de Dios? ¿Y a qué es lo que vino al mundo? Ahora, ellos, según dice el verso 50, no entendieron las palabras que le habló yo. Digo, pero ¿cómo es posible que ellos no entiendan esto que le acabo de decir? Bueno, estamos hablando, mira, ellos llevan 12 años con Jesús, un niño perfecto. Estas familias vivían en una casa de una sola habitación, todos dormían en un mismo lugar. ¿Cómo es que ellos no entienden? O sea, ellos ya sabían quién era Jesús. Ya José se lo había revelado a un ángel, María lo había oído varias veces, fue una virgen, ella sabe que ese es el Hijo de Dios, que ya fue concebida del Espíritu Santo. O sea, la idea aquí, lo que ellos no entienden no es quién es Cristo, ellos saben quién es Cristo. Ellos lo que no entienden es cuál es la misión de Cristo. Yo diría que actualmente la mayoría de las personas tampoco siguen sin entender cuál es la misión de Cristo. Dice que ellos no entendían. Algo parecido les pasaba a los discípulos en varias ocasiones. Cristo les decía y ellos no entendían. Dice en el capítulo 9 de Lucas, Cristo está hablando con los discípulos. Y en el versículo 44 les dice: mira, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Como que entienda, haced que eso le entre de verdad. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras. Lo mismo, ellos no entienden a qué vino Cristo realmente al mundo, porque la idea del Mesías que tenían Israel era muy distinta a la de las profecías. Entonces, Cristo está hablando de la misión que él tiene, que es el Cordero del mundo y él vino a morir. Entonces esto es un pequeño recordatorio en el medio en su adolescencia, desde el nacimiento hasta que su ministerio empieza. Ese detallito ahí es súper importante. Él sabe que es Dios ya y él sabe que en 20 años él va a estar en una cruz pagando por los pecados del mundo. Dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, Cristo tuvo paciencia durante 18 años, porque si ya a los 12 años ya él sabe a lo que él vino y ya él sabe quién es, aguantar bajo sujeción de sus padres, ser el niño perfecto. Ustedes se imaginan, la Biblia habla de todas las cosas que él sufrió igual que un humano. ¿Cuántas veces Cristo no tuvo que oír a las personas hablando cosas incorrectas y tener que contenerse? Imagínate, él lo sabe todo y la gente hablando. Yo a veces oigo a alguien hablando algo que no tiene sentido y yo no puedo, quisiera cogerlo por cuello. Imagínense Cristo durante 18 años, todo lo que pudo haber pasado. Dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Como madre, imagínense todas las dudas y las cosas que ella debe haber tenido de la responsabilidad. Ella sabe que es su hijo, pero no es su hijo y que en algún momento de la vida ella tiene que cambiar de esta idea de que su hijo tiene que obedecer y realmente ella es la que tiene que obedecer. Tiene que dejar de cuidar al niño para realmente adorar a Jesús. Y de hecho después, cuando ya Cristo empieza su ministerio, dice, tu madre y tus hermanos están esperando a quién. Cristo dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Sino el que obedece, el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, no es que no amara a María, porque él la amaba con un amor perfecto, pero es para que vean la diferencia, para que María es una mujer común y corriente como otra cualquiera, que igual tiene que pasar por el mismo proceso de arrepentimiento, de creer y de obedecer al Padre para ser salvo. En el capítulo 8, versículo 19, algo que quiero leer porque es importante. Dice, entonces su madre, no es este. Capítulo 11,
versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, Cristo estaba hablando con los judíos, levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto hubiera sido una oportunidad perfecta para Cristo decir, sí, adoren a María. Las religiones que tienen a María como, adoren a María. Porque bienaventurado, ¿no? Miren la respuesta de Cristo. Versículo 28. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que María constantemente tuvo que, de alguna manera, Cristo tiene que siempre estableció esto. Él no es hijo de José realmente, ni de María, él es el hijo de Dios. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense que antes, cuando empezamos a leer, se hablaba del niño Jesús. Pero aquí dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y aquí ya no es como tal ya un niño, ya tiene un desarrollo completo con tal de entender ya todas las cosas. Yo siempre me he preguntado por qué razón Cristo tuvo que vivir, nacer y vivir toda esta cantidad, son 30 años, y después tener 3 años de ministerio, si al final la misión de Cristo no era venir y morir por los pecados. ¿Por qué simplemente no pudo haber venido ese fin de semana ya? Si al final lo que tenía que hacer era morir y pagar por los pecados del mundo. ¿Qué sentido tiene toda esta cantidad de años y toda esta historia de Cristo? Ven, muere y paga por los pecados del mundo y ya. Perfecto. Bueno, el tema es el punto de que Cristo tenía que vivir una vida humana en completa perfección. ¿Por qué? Porque la salvación que nosotros obtenemos, fíjense, no es solamente por el sacrificio que Cristo hizo. No es solamente porque Él pagó por los pecados en la cruz. Porque fíjense lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Eso es lo primero. Eso es, en la cruz se hizo pecado y ahí murió por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar. Para que nosotros fuésemos, ¿pero para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, no es solo que Cristo recibe nuestros pecados, sino que nosotros recibimos su justicia. Entonces Cristo en la cruz, Dios lo juzgó como si nos estuviera juzgando a nosotros. Y en el juicio que Dios no va a hacer, Dios nos juzga a nosotros como si estuviera juzgando a Cristo. Entonces, por lo tanto, a nuestra vida se nos acredita esa vida entera que vivió Cristo. Si Cristo no viene todo ese tiempo y vive, no hay nada que se nos pueda acreditar a nuestro favor. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, nos acredita toda esa vida de perfección. Dios nos mira como que fuimos tentados, como que vivimos en este mundo y fuimos perfectos y nunca pecamos. Y por eso, esa es la otra parte de la moneda. Nos perdona porque Cristo paga por nuestros pecados y toma nuestro lugar, pero nos acredita la justicia de Cristo y por eso nos vamos para el cielo con Él. Entonces, por eso es que fue necesario de que Cristo viniera y viviera una vida humana como si fuera nosotros para que pudiéramos tomar su lugar. Entonces, la enseñanza aquí, en general, es de que la evidencia, el testimonio de que Cristo es Dios no solo vino de los ojos de las personas que lo vieron, sino del propio Cristo. Fue consciente cuando él todavía era un niño de que él era el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.